Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente en este seminario virtual latinoamericano de trauma. Estamos aquí pues compartiendo estos conocimientos con las nuevas actualizaciones referente pues a todos los protocolos que están, digamos, en los últimos documentos que han salido. Me presento, mi nombre es Julián Campos, soy el coordinador del Grupo Capacitación Rescate Norte del Cauca. Soy el líder del proyecto Capacitaciones Virtuales Latinoamérica, gracias al acompañamiento y asesoría de diferentes instructores y ponentes a nivel de Latinoamérica, y también integro la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación. Somos un grupo de instructores e instituciones que nos hemos unido de manera voluntaria para compartir todos los conocimientos referente a emergencias, trauma, rescate y mucho más. Como siempre le he dicho, con todo respeto al tipo de creencia religiosa, pues darle gracias a Dios por permitirnos este espacio de formación, sacar este pequeño bloque de tiempo, ¿sí?, de nuestro espacio laboral o familiar, de nuestro descanso, para poder aprender de todos los instructores que nos van a acompañar en estas ponencias. Nos acompañan en nuestro tercer día el doctor Daniel León, directamente desde México, un gran instructor y asesor académico de nuestro proyecto. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Claro que sí, doctor. Muchas gracias por estar aquí sacando este pequeño espacio pues, de esa agenda poco apretada que tiene pues, referente a la parte institucional, laboral y familiar, para compartirnos un tema muy interesante, ¿sí? Un tema que de pronto referente a la experiencia que tiene y todos los protocolos que se han venido actualizando, esperamos que todos los asistentes pues, puedan aprovechar. Doctor, muchas gracias por estar aquí en este pequeño bloque. El auditorio es suyo. Pues muchas gracias, de verdad siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación de nuevo. Hemos tenido la oportunidad de estar platicando en varios seminarios y de verdad es un gusto y gracias por la invitación. Pues voy a compartir pantalla, ¿estén de acuerdo? Me dicen si se ve, por favor, para que Claro que sí. no tengamos ningún problema. No sé si ahí ya se ve. Claro que sí, se ve pantalla completa. Muy bien, pues muchísimas gracias y pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a platicar de la valoración y manejo del paciente en trauma. Conforme avancen los días van a haber diferentes temas por grandes ponentes en el área de trauma. Van a ver el manejo del paciente de trauma craneoencefálico, torácico, trauma abdominal, pélvico, en traumas en grupos especiales como pacientes geriátricos, embarazadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, sea cual sea el trauma que presenta nuestro paciente, el manejo, el pilar, ¿sí?, que sostiene la valoración, pues es lo que vamos a revisar, con algunas particularidades, puntos importantes que ustedes ya dominan, que ya saben, y que vamos a redefinir a la hora del manejo. Y antes de empezar con el tema, pues me gustaría iniciar con un caso, algo de que se está volviendo muy común en todos los países, y más en Latinoamérica, pues son los accidentes. Y evidentemente este es un caso de un chico de 28 años, motociclista sin casco, que sufre una colisión frontal contra un automóvil de alta velocidad. Es traído por el servicio de emergencias 15 minutos después del accidente, y al ingreso el paciente está inconsciente, presenta una respiración agónica, hemorragia activa en extremidad inferior derecha y deformidad torácica evidente. Mi primera pregunta sería para el foro: ¿cuál es el hallazgo más peligroso en el momento de la llegada? Y mi segunda pregunta sería: ¿qué acciones inmediatas consideraríamos hacer si estuviéramos en el lugar de los paramédicos? Me gustaría escucharlos. Listo, doctor. En este momentico ya acabo de habilitar los micrófonos, pues para tener un orden y pues para que no pues interfieran todos a la vez, pues pueden Ok. levantar la mano, se le va dando pues el acceso. Así, yo creo que un par de comentarios, de todas maneras vamos a ir trabajando y al final vamos a ver la resolución del caso. ¿Alguien que quiera compartir su experiencia o
Ok, asegurar la escena, muy bien. Ok, ¿quién más? Eso es muy importante, ¿verdad? Asegurar la escena. ¿Qué más? ¿Cuál será nuestra prioridad en este caso con esta información que nos está presentando este caso? ¿Levantaron la mano? ¿André? Sí, por aquí tenemos, exacto. Ok, adelante. Equipo de protección personal también es muy importante. Siempre ante todo eso, ¿verdad? Asegurar la escena y equipo de protección. ¿Qué más? Adelante. André, Bueno, puedes hablar. Controlar la hemorragia, asegurar bueno, la escena y pedir apoyo. Ok, de acuerdo al caso clínico, primer ingreso, evaluar la escena, ok. ¿verdad? Como evaluación primaria. Ujú. Segundo, la evaluación secundaria, acá, y de acuerdo a los protocolos de XABCDE, controlaríamos o detendríamos primero la hemorragia activa. Ok, ok, eso es muy interesante, muy bien, perfecto. ¿Algo más? Bueno, al caso, entonces pasaríamos a la parte de, donde se encuentra inconsciente, ¿no? Ok, ¿Verdad? Valoraríamos entonces lo que es el, en la letra B, que vendría siendo ujú, la respiración. ok, ¿No? Aparte de eso, tenemos una deformidad torácica, vendría siendo como un neumotórax, en la deformidad torácica. ok, sospechamos de un neumotórax. ¿Y entonces qué será más importante? ¿La hemorragia o o descomprimir el tórax? ¿Qué nos mata primero? La hemorragia. ¿La hemorragia? Ok. ¿Alguien opina diferente? Aquí tenemos Luego también, atenderíamos lo que es descomprimir el. ¿Mandé? Luego acudiríamos a descomprimir lo que es el neumotórax. Ok, entonces primero controlamos la hemorragia y descomprimimos el neumotórax. Muy bien, gracias, André. ¿Alguien más antes de continuar? Buenas noches. Desde que se tenga apoyo con otra persona se podría estar haciendo manejos. Perdón, no le escuché. Eh, en estos momentos tenemos que levantó la mano, un segundito, Verónica Chachamire. Verónica, tenés el micrófono habilitado. Ok, ¿de dónde nos escribes? ¿De dónde nos escuchas? Ajá. Adelante, Verónica. Bueno, bueno. Tenemos también a Luis Omar Colmenares. Luis Omar, buenas Ah, noches. Aquí yo creo que lo más importante es, luego de haber hecho la evaluación de la escena, es decir, todo seguro, de haber un trabajo de equipo, porque tenemos que atender la hemorragia y simultáneamente tenemos que atender el neumotórax, porque cualquiera de los dos nos puede quitar la vida al paciente. Entonces ya tendría que haber dos personas allí, uno que se encargue de un paso y el otro del siguiente paso. Es controlar la hemorragia y controlar el neumotórax simultáneamente. ok, muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir avanzando y claro, con gusto podemos ir interviniendo y al final vemos la resolución del caso. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Entonces, Ok, cuando solicite, activamos nuevamente los micrófonos. muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Lo que ya habíamos preguntado, ¿cuál es el hallazgo más peligroso al llegar a la escena y cuáles serían las acciones inmediatas más rápidas
a la hora. Un poquito de epidemiología, 110,000 muertes en el año por accidentes de tránsito, ¿verdad? Principalmente en grupos jóvenes, sigue siendo una de las principales causas, ¿no? Cuando tuvimos el problema de COVID, pues se cambió la estadística, ¿no? Pero aún así seguían siendo las muertes por accidentes, siguen siendo los principales motivos de atención y motivos de mortalidad y de discapacidad en el mundo, ¿no? Los motociclistas siguen siendo vulnerables, principalmente, ¿no? Ciclistas también, sin embargo, bueno, también los accidentes de tránsito y actualmente, desafortunadamente, y hablo aquí, por ejemplo, en México, la violencia por armas de fuego, pues también nos causa el incremento de atenciones por trauma. Esa es una situación muy lamentable. Recordar un poquito, lo van a estar revisando, lo van a estar viendo en los siguientes días, pues la distribución trimodal del trauma, ¿no? Nos describen 3 periodos de tiempo una vez que sucede, en este caso, el accidente, ¿no? Efectos inmediatos, que va de segundos a minutos, que pueden ocasionar lesiones catastróficas y que el paciente fallece inmediatamente posteriormente al evento. Problemas a nivel del sistema nervioso central, problemas en el corazón o problemas de grandes vasos hacen que el paciente fallezca y ya cuando lleguemos ya no podamos ofertarle ninguna atención. Un periodo precoz que va desde las primeros minutos a las horas, y en el cual evidentemente ahí podemos hacer el control de hemorragias y algún otro control de daños. En el momento el paciente todavía está vivo y todavía es llevado a los servicios de emergencias para darle la continuidad de atención. Y el periodo tardío de mortalidad pues sucede en los siguientes días o semanas posteriormente al evento, porque el paciente pues va a traer múltiples complicaciones como consecuencia de la atención, ¿no? Sepsis o el paciente empieza a desarrollar falla orgánica múltiple y por lo tanto el paciente fallece. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que la mayor parte de nuestras atenciones, tanto prehospitalarias como hospitalarias, evidentemente es en este periodo precoz, que va en los primeros minutos, las primeras horas después al evento, ¿no? Y que la atención inmediata que el personal prehospitalario ejerce en el momento es de vital importancia para que ese paciente pueda salir adelante. Y una vez que llega al hospital, darle la continuidad, darle la atención al área afectada para poder lograr que el paciente se pueda estabilizar y derivarlo a la atención definitiva, si es cirugías, si es área de terapia intensiva, es decir, al área final para que el paciente se recupere, ¿no? Creo que ahí se encuentra el denominador común de todo, ¿no? La atención de forma oportuna en sus diferentes etapas es lo que va a hacer que el paciente pueda tener una probabilidad de salir adelante. Y bueno, ¿qué queremos evitar? Evidentemente, después de un trauma es lo que todos conocemos como la triada de la muerte o se le agrega un cuarto eslabón, ¿no? Y se le denomina después diamante de la muerte, ¿no? El paciente con trauma sufre de hipotermia, coagulopatía y acidosis y posteriormente se le agrega hipocalcemia y por lo tanto ya cambia de triada a diamante de la muerte, ¿no? Es lo que debemos evitar, es lo que debemos de pensar inmediatamente que un paciente tiene un trauma, evitar que el paciente progrese a estos 3 elementos o un cuarto ya con la hipocalcemia, porque una vez que se conjuntan estos 3, la probabilidad de que el paciente salga adelante disminuye significativamente. Y acciones tan sencillas como la hipotermia, ¿no? Hablamos que en el ABCD, como lo vamos a revisar, nosotros exponemos al paciente, ¿no?
para poderlo revisar por completo y se nos olvida que el paciente empieza a perder calor, empieza a caer en hipotermia y nosotros mismos le agravamos, ¿no? O anteriormente el pase de soluciones frías sin calentar, pues también llevamos un paciente hipotermia y nosotros también favorecemos a que esto se genere. Entonces, yo siempre he comentado que mucho de lo que, por lo que los pacientes no salen adelante, sea cual sea la atención, es por factor humano, ¿no? La falta de reconocimiento inmediato de las posibles lesiones del paciente hacen que cometamos errores y por lo tanto, si tenían una probabilidad de salir adelante, nosotros mismos acabamos con ellos, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, por eso están aquí, por eso se están conectando todos los días para poder todos estar en el mismo canal, tener la misma información y poder darle una mejor atención a nuestros pacientes. Y bueno, ustedes lo decían hace ratito cuando preguntaba lo del caso, ¿qué es lo más importante dentro de la atención de un paciente? Sí, hablamos de la velocidad de escenas, es importantísima, y hablamos de equipos de protección, también eso es importante. Y sea cual sea el protocolo prehospitalario o hospitalario, hay una columna que nunca va a cambiar, y es el ABCD, o en este caso el XABCD, ¿no? Esta valoración inicial es clave para identificar la amenaza que tiene nuestro paciente, y sea cual sea la preparación que tengamos, hablamos del ATLS, del PHTLS, el IETLS, el cualquiera de estos cursos que están enfocados a una evaluación sistematizada, porque todos estos cursos nos dan es una evaluación sistematizada. Yo siempre les digo, el conocimiento lo tienen, la experiencia lo tienen, ¿sí? Pero muchas veces, ante la urgencia, la premura, el caos que se vuelve un servicio, tanto en escena como ya a nivel hospitalario, obviamos cosas y eso hace que cometamos errores. Entonces, si nosotros podemos llevar paso a paso cada uno de estos, vaya la redundancia, de estos pasos en la atención a nuestro paciente, vamos a poderlo garantizar una probabilidad de que salga adelante, ¿no? Y entonces el ABCD representa los pasos universales para seguir en un paciente. Yo siempre decía, paciente clínico traumático, el abordaje debe ser igual, ¿sí? Tenemos que identificar aquellas amenazas que pongan en riesgo al paciente. Y como ya bien lo saben, la letra A nos habla de una vía aérea permeable y también nos habla de una protección cervical, ¿no? Entonces siempre tenemos que preguntarnos, ¿la vía de nuestro paciente está permeable? ¿Hay obstrucción a causa de sangre, vómito, tejido o bien algún cuerpo extraño? Porque yo les preguntaba, en el caso del motociclista, el paciente estaba con respiración agónica, estaba con deformidad en el tórax, se había sangrado. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos, dentro de la atención, que me queda claro que va de segundos a minutos, darle esa primera atención a la vía aérea y posteriormente al sangrado? Me queda claro que una hemorragia exsanguinante también nos puede matar, pero todavía nos permite dar una atención o retrasar un poquito la atención en estos pacientes, a diferencia de un paciente con una vía aérea obstruida, a diferencia de una vía aérea comprometida, que en cuestiones de segundos se sigue perfundiendo la hipoxia, y esa hipoxia pues obviamente nos lleva a una parada cardiorrespiratoria. Entonces, en ese sentido es que tenemos que priorizar, ¿no? Entonces, si nuestro paciente no protege su propia vía aérea, pues entonces tenemos que buscar las diferentes, tanto maniobras manuales o la colocación de algún dispositivo para poder permeabilizar esa área. De igual forma, aspirar secreciones, si tenemos la obstrucción por el mismo vómito, el mismo sangrado de ese paciente. Y evidentemente todo paciente ante la sospecha o al solo conocer el mecanismo del trauma, eso es importantísimo, podemos suponer las diferentes lesiones que va a traer nuestro paciente, ¿no? Principalmente hablando de lesiones cervicales, tendríamos que pensar en que esa columna tiene que cuidarse para poder también no agravar más el problema,
pero si esto no fuera suficiente, porque muchas veces lo sabemos, ¿no? Pacientes con sospecha de lesión cervical, está contraindicado elevación de frente mentón, ¿no? Sin embargo, si con la tracción mandibular no es suficiente y solamente con elevación frente mentón puedo mantener esa vía aérea permeable, pues primero está la vida, después la función y al último la estética, ¿verdad? Dispositivos, bueno, las maniobras que ya sabemos, elevación frente mentón, tracción mandibular, dispositivos mecánicos como las cánulas de Guedel, cánulas nasofaringias, las oro y las nasofaringias, obviamente sabiendo sus indicaciones, pacientes hablando de las orofaringias con reflejo nauseoso abolido, ¿sí? O un dispositivo supraglótico que se han convertido en uno de los elementos importantísimos en el manejo de la vía aérea, en lo que se le coloca una vía aérea definitiva. He visto de verdad que actualmente ya desde el prehospital el personal ya está entrenado y capacitado para la colocación de las mismas y el paciente ya al menos viene con una vía aérea segura y atajando uno de los mayores problemas del trauma que es la hipoxia, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. La B de ventilación, pues obviamente tenemos que evaluar si el paciente tiene uso de un esfuerzo respiratorio considerado, el uso de músculos accesorios, ver la simetría del tórax para ver si realmente el paciente trae un compromiso, ¿sí? Evaluar si existen lesiones visibles, sangrados visibles, y evidentemente la clínica de neumotórax, atención, contusión pulmonar, tórax inestable, motor, que ustedes van a ver en su seminario en el tema de trauma torácico, las particularidades de cada uno, pero saber identificarlos también nos va a permitir darle un abordaje inclusive en la escena y no esperar muchas veces hasta que llegue al hospital a darle el tratamiento definitivo, porque ojalá que todos los accidentes fueran a 5 o 10 minutos de un hospital. La realidad es que suceden en vías, en carreteras, donde el hospital más cercano está a 30, 40, 50 minutos, hasta 1 hora, y desafortunadamente el tiempo es oro dentro de la atención de este tipo de paciente. Entonces, el saber identificarnos nos va a permitir también darle el tratamiento definitivo, que, reiterando, pues evidentemente lo van a ver en sus seminarios en particular de cada uno de las zonas a revisar, ¿no? Aplicar soporte suplementario a través de los diferentes dispositivos que ya conocemos, considerar ventilación asistida, ventilación a presión positiva, si es necesario hacer un drenaje del tórax, también lo podemos hacer dentro de la escena y bueno, bajo un entrenamiento, sin ningún problema podemos ofertarle esa atención a nuestro paciente. Dispositivos, como ya sabemos, puntas nasales, mascarilla con reservorio, alto flujo, presión positiva a través de la bolsa mejor conocida como AMBU. Y bueno, si reconocemos que el paciente tiene un o hemotórax o hemoneumotórax que sospechamos, pues evidentemente hacer la descompresión con las técnicas ya descritas y que ustedes van a revisar. Durante mucho tiempo a nivel de la línea media clavicular, segundo espacio intercostal, o la recomendación que sea a nivel de la línea media axilar, quinto espacio intercostal. Eso sería lo ideal. Cualquiera de los puede utilizado, claro, pero lo importante es que si nosotros hacemos esas atenciones, de verdad nuestro paciente va a tener una probabilidad de salir adelante, ¿no? Porque un problema respiratorio mata inmediatamente en cuestiones de minutos a nuestro paciente, ¿no? Circulación, pues obviamente tenemos que evaluar el pulso, la frecuencia cardíaca, presión arterial, llenado capilar, perfusión periférica. Es importantísimo, evidentemente, la información que nos da nuestro equipo de monitoreo, ¿no? Sin embargo, yo siempre le digo, no podemos retrasar hasta que llegue un monitor, hasta que llegue los electrodos de nuestro paciente. Muchas veces al solo hecho de tocar el lecho unguial de nuestro paciente podemos determinar que nuestro paciente puede estar comprometido aún sin una hemorragia visible, ¿no? Porque a veces queremos ver la hemorragia visible para decir está comprometido, no. A veces solamente ve el estado de la coloración de la piel, el estado del llenado capilar,
retardado, eso nos indica que el paciente está comprometido y por lo tanto tenemos que intervenir, ¿no? Y sí, si vemos desde nuestro primer momento de evaluación, vemos que hay un sangrado profuso en alguna de las extremidades, por ejemplo, pues las técnicas que ustedes más conocen, lo que maneja el stop the bleed, ¿no? La compresión directa sobre la herida o bien el uso de algún torniquete. Y por lo tanto, pues siempre que evaluamos, intervenimos. Ya hablamos de la A, que reposicionamos o colocamos un dispositivo mecánico supraglótico o en un momento dado hasta una vía definitiva. Hablamos de la B a través de la administración de oxígeno de los dispositivos como puntas, mascarillas, o bien a través de una presión positiva no podemos administrar oxígeno y una medida de salvamento como la descompresión torácica. Y de igual forma a nivel en C buscamos la colocación de un acceso intravenoso o en su defecto, si no podemos tener un acceso intravenoso, nos vamos a un acceso intraóseo que esas medidas salvan. Es decir, ante cada evaluación tenemos que hacer una acción para poder buscar estabilizar a nuestro paciente dentro de la escena, ¿no? En un momento dado. Entonces, como vimos, a través de la colocación de acceso intravenoso, un acceso intraóseo, el cual nos va a permitir administrar soluciones, principalmente cristaloides, hablando del paciente de trauma, a nivel hospitalario ya concentrados en hemoderivados, ¿no? Y también la administración de medicamentos analgésicos o actualmente el uso del ácido tranexámico en el momento del sitio del evento o a nivel hospitalario, que también está demostrado que ayuda a disminuir la mortalidad de nuestros pacientitos, sea cual sea la causa. Entonces, empezamos a evaluar y empezamos a intervenir. Como ustedes mejor ya saben, la compresión directa a través de un vendaje o bueno, la utilización de uso de torniquetes evidentemente especializados para ellos, ¿no? A veces vemos que vienen con torniquetes improvisados la gente y al principio no está mal, sin embargo, no cumple con lo necesario, ¿no? Colocarlo a la distancia adecuada del sitio de la herida, llevar el tiempo del uso del torniquete es muy importante en podisquemia y también el saber que los torniquetes caseros que podemos utilizar muchas veces no nos va a dar la compresión adecuada o bien nos puede hasta lastimar y lacerar, ¿no? Muchas veces hemos visto que cuando sucede un evento en el campo, nos ha tocado recibir pacientes con uso de alambre de púas, ¿no? Enrollado sobre la extremidad. Entonces, aparte de que no nos da una compresión adecuada, nos vuelve a lesionar más con el tipo de púas que tiene este tipo de alambre, ¿no? Si en el principio que es evitar disminuir el sangrado está bien, pero al no tener lo necesario, pues agrava a veces más el problema de nuestros pacientes, ¿no? Una evaluación neurológica, el estado neurológico, pues bien conocemos diferentes escalas, escala de Glasgow, vemos las pupilas, si están reactivas, si hay diferencia en sus tamaños, eso también nos puede indicar que ya existe un problema. Y otro tipo de evaluaciones muy sencillas como la ABLI, que nos dice si el paciente está alerta, hay respuesta verbal, hay respuesta al dolor, o de planamente el paciente está inconsciente, ¿no? Cualquiera de estas escalas, una forma muy sencilla, la ABLI, o bien una escala de Glasgow, que nos puede dar una orientación del por qué cómo está nuestro paciente, ¿no? E inclusive sabemos que un paciente inconsciente, un paciente con deterioro neurológico, desde ahí ya me está llevando a un deterioro en su vía respiratoria, tanto para su permeabilidad como para la respiración, y entonces en ese sentido, pues también ya desde ahí sospechamos que el paciente realmente trae algo. Y la exposición, lo que les decía, nos dicen que tenemos que exponer completamente al paciente, tenemos que desnudarlo, tenemos que revisar posibles lesiones ocultas en áreas que a lo mejor no están muy visibles inicialmente, porque no pudiera pasar desapercibido a alguna lesión que esté comprometiendo a nuestro paciente. Sin embargo, también a la hora de exponerlos se nos olvida que tenemos que
que cubrir a nuestro paciente, que tenemos que evitar que pierda calor, porque si no, desde ahí ya empezamos a generarle problemas a través de la hipotermia, ¿no? Que agrava más el problema y como consecuencia los demás elementos que acabamos de revisar en la triada o en el diamante de la muerte. Bueno, tenemos que revisar de pies a cabeza, voltearlo, evidentemente un equipo multidisciplinario, decían hace ratito, mientras yo estoy controlando la hemorragia, mi otro compañero está manejando la vía aérea. Eso es real y qué bueno que exista la conformación de estos equipos y que cada uno de ellos estemos entrenados para abordar las diferentes momentos de nuestro paciente. Desafortunadamente, eso es otro de los grandes problemas que tenemos a veces, la falta de capacitación, la falta de entrenamiento, y eso nos complica más la atención, ¿no? Entonces, el tener un equipo multidisciplinario encargado de una atención rápida, ¿no? De nuestro paciente, un abordaje rápido, muchas veces ya no les tenemos ni que decir nada a los compañeros cuando el compañero ya está buscando un AVEOX extravenoso, el otro compañero ya está monitorizando al paciente, el otro compañero ya está haciendo compresión de la herida y el otro compañero ya está manejando la vía aérea de nuestro paciente. Entonces, si nosotros logramos eso, es como cuando el carro de Fórmula 1 llega al pit, ¿no? Llega y se integra inmediatamente el equipo. Así deberíamos siempre de integrarnos siempre ante cualquier eventualidad. La realidad es que no sucede, hablo en México, en muchos de los casos no sucede esto, y son esfuerzos aislados a veces de muchos compañeros que pues de repente nos volvemos a preguntar, y bueno, ¿por qué falleció el paciente, no? Entonces, eso sería ser nuestro objetivo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda de lo que hemos revisado? ¿Ninguna? Bueno, tenemos aquí Vicente Salgado que tiene la mano levantada. Vicente, Adelante. buenas noches. Vicente. Creo que no. Entonces, si no hay ninguna duda, continuamos. Por ahí había un comentario, no alcancé a leerlo. Alguien comentaba que en su localidad, ¿qué, perdón? En el chat acaban de mencionar, dice, en mi localidad hay agrupaciones voluntarias las cuales les dice si necesitan apoyo y te lo niegan y realmente no hacen bien las cosas, de pronto no actúan mediante el Comunicación. protocolo que se encuentra. Wow. ¿De dónde nos escribes? ¿O nos escuchas? Por aquí está Juan Diego Pérez. Juan Diego, puedes habilitar el micrófono. Tabasco, México. Sí, Oh, exactamente. Hay instituciones voluntarias en las cuales tú llegas como segundos respondientes y les dices si necesitan el apoyo. Entonces ellos como te niegan a pesar de que ellos saben que no son capaces de realizar o más bien valorar bien y aplicar bien el tratamiento. O sea, realmente es algo que, pues a pesar de que el paciente no eligió quien le dé el tratamiento, pues el paciente aún así necesita la mejor valoración. ¿y es una institución privada? Es voluntaria. Ok. Híjole, qué difícil a veces es enfrentarnos a los egos, ¿no? De muchos de los compañeros, en el que, como bien dices, muchas veces no están ni capacitados o no están ni actualizados en el manejo y siguen haciendo cosas que no debería de ser dentro de la atención del paciente, ¿no? Y el problema es que agravan más, complican más y muchas veces el paciente ya no alcanza a llegar a darle la atención ya definitiva, ¿no? Entonces, híjole, nos queda mucho por hacer, de verdad, y lo vamos a ver al final en los desafíos. ¿Alguien levantó la mano?
Sí, por aquí tenemos a Jairo Alejandro Orjuela. Jairo, puedes habilitar el micrófono. Bueno, en ese orden de ideas, referente a lo que decía el anterior compañero, el tema de que hay muchas entidades voluntarias, efectivamente, acá en Colombia también sucede lo mismo, y ellos prefieren hacer todo el procedimiento solo, así lo estén haciendo mal, no aceptan, digamos, la ayuda de alguien que realmente puede hacerlo, porque según ellos, el paciente es de ellos todo lo quieren para ellos y no piensan es en el tema del que el paciente necesita realmente una calidad de atención para así mismo poderlo sacar adelante. Entonces yo creo que en ese orden de ideas sería muy bueno que las entidades territoriales, digamos acá en Colombia, el IDIGER, que es como el que comanda todos los equipos de rescate y entidades de salud por parte de la Secretaría, para poder unificar esos criterios y poder buscar y velar por la salud de la ciudadanía. Claro. De lo contrario, pues tengo claro todo el tema que hemos visto hasta el momento sobre una buena calidad que le damos de atención a un paciente. Sí, sí, exactamente. Muchas veces la atención inicial se da perfectamente y el que falla es el hospital y viceversa. Muchas veces la atención prehospitalaria puede ser muy deficiente y la atención hospitalaria se vuelve muy eficiente, sin embargo, ya viene acarreando muchas complicaciones producto de un mal manejo. De por sí el paciente ya tiene un trauma inicial, ya tiene lesiones iniciales. Lo que tratamos es de limitar y evitar que se provoquen lesiones secundarias, ¿no? Entonces, nos queda mucho por hacer y romper esos paradigmas, ¿no? Si todos estamos desde las diferentes líneas de atención de salud buscando un fin común que es la atención de nuestro paciente, tendríamos que romper eso y de realmente establecer los canales de comunicación adecuados. Muchos de todos estos cursos, certificaciones que podamos tomar o actualizarnos siempre nos dice consulte sus protocolos locales, porque me queda claro que no es lo mismo aquí en México que en Colombia, que en Argentina, que en Brasil, pero las bases y los lineamientos deben de ser las mismas. Es el mismo paciente que se accidenta en moto aquí se accidenta también en los países antes mencionados. No tiene que cambiar nada. Sí puede cambiar las limitaciones, sí, entendiendo que aquí en México actualmente hacemos medicina basada en existencias, no es medicina basada en evidencias, es porque con lo que tenemos atendemos. Sin embargo, eso no implica que nuestro paciente tenga una atención de calidad, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, piensen que el día de mañana, y ojalá que no y tocamos madera, que podamos ser nosotros o bien un familiar, y a nosotros nos gustaría que fuéramos atendidos por personal profesional y capacitado dentro de la eventualidad, ¿no? Entonces, nos queda mucho trabajo, sí, por eso están aquí, porque el conocimiento también se tiene que perfundir a todos los demás compañeros y estar homologados en eso, ¿no? Y con eso poco a poco iremos rompiendo esa situación. Yo les agradezco mucho, vamos a continuar si están de acuerdo. Claro que sí, por aquí tengo, pues, no sé, Lenny Maldonado, si desea hacer un aporte antes de continuar. Sí, sí, adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Señor Daniel, usualmente tenemos un debate actualmente aquí en mi comunidad. Quiero hacerte dos escenarios, hacerte una pregunta con dos escenarios. Sí. Un escenario es donde tienes el conocimiento y tienes equipo para trabajar en ambulancia. Y el otro escenario es que solo cuentas con lo básico, un BBM y soluciones y catéter. Si te tocara un paciente que en parada cardíaca, mientras vas en la ambulancia, ¿qué haces?
te quedas, te paras haciendo compresión para darle soporte vital de vida o prosigues y llegas a un hospital. El dilema es si me paro y le doy la atención o lo llevo directamente al hospital sin darle la atención. Perdón, así lo entendí. Sí, es que como te digo, hay un debate aquí en mi comunidad. O sea, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero justamente ahí hay participantes de mi comunidad ahorita aquí ingresados en en línea. Entonces, algunos dicen, Lenín me dice, yo llego al hospital mientras mi compañero va dando compresiones atrás, dice. Okay. Yo les menciono que lo correcto es pararte y darle soporte vital de vida, porque así te lo dice la estrella de la vida y así te lo dice tu conocimiento y la capacidad que adquiriste. Uh-huh. Entonces mi pregunta es despejar en base a tu conocimiento, ¿qué harías tú? ¿Yo qué haría? Evidentemente tengo que llevar al paciente correcto en el tiempo correcto y al lugar correcto para darle la atención definitiva. Si en el ínter el paciente presenta parada cardíaca, yo tengo que darle la atención inmediatamente en el momento. En el entendido que yo debo de tener dentro de mi unidad las condiciones necesarias para poderle dar ese soporte. ¿Qué quiero decir? Evidentemente, un espacio adecuado para darle esa atención y eso involucra dar compresiones y dar ventilaciones a mi paciente a través de un soporte vital básico. No estoy hablando de ningún otro dispositivo. Realmente, si nosotros retrasamos la atención de ese paciente por pararnos, ¿sí? Para este paciente va a requerir un manejo avanzado, ¿no? Y eso lo vamos a poder dar dentro de la unidad hospitalaria, que también dentro de la unidad prehospitalaria también ya lo logra, ¿no? Obteniendo un acceso intravenoso, aplicamos adrenalina, ejemplo, y podemos darle esa atención. Yo creo que la atención no debe de pararse, por eso el personal está capacitado para darle esa atención y trasladarlo a la unidad más cercana. ¿Y cuál es el punto medular en este momento, en este ínter entre que el paciente durante el traslado presenta parada cardíaca al llegar al hospital? Es la comunicación, porque muchas veces nos olvidamos de avisar al hospital receptor de esa situación. Nosotros como hospital receptor ya estamos preparados, ya sabemos cómo viene dando la atención de nuestro paciente. Entonces, si nosotros avisamos la situación de nuestro paciente, nos preparamos para recibirlo, pero la importancia de darle un soporte al paciente durante su traslado, sea cual sea, es de vital importancia. Entonces, si tú me preguntas, yo inicio la atención de mi paciente durante el traslado, para poderlo llevar ya a una unidad hospitalaria, porque esos minutos, segundos son vitales que pueden retrasar más la atención. No sé si quedó claro. Sí, no, definitivamente, claro que sí. Ok. Bueno, vamos a avanzar más en el tema, si les parece. Sí, claro que sí. Doctor, para que minimice la ventana que se encuentra a la derecha de la presentación. Ok, un segundo. ¿Está? Correcto. Ok. Bien, entonces, a la par de una evaluación inicial, ¿no? Tener los antecedentes de nuestro paciente es muy importante. Ojalá siempre los tuviéramos a la par de nuestra, de nuestra atención, ¿no? Muchas veces a través de un familiar, de un conocido, o el personal de prehospitalario que en el momento de la atención también realiza una pequeña investigación, ¿no? De nuestro paciente. Mientras tengamos paciente, podemos preguntarle si es alérgico a algún medicamento, si ha tomado algún medicamento previamente para hacer una enfermedad del cual tiene una enfermedad de base,
cuál fue su último alimento, también eso es muy importante, ¿no? Si hay antecedentes de ingesta de bebidas alcohólicas, algún uso de alguna sustancia, y conocer en el incidente el mecanismo del trauma, eso es importantísimo, ¿no? Existen varias normotecnias que podemos utilizar, amplia o sample, cualquiera de las dos son válidas. ¿Por qué? Porque nos interesa saber la información de nuestro paciente, ¿no? Muchas veces, a veces el personal prehospitalario toma fotos del sitio del evento, de cómo quedó el carro, cómo quedó el vehículo, por ejemplo, o la zona del evento, y eso nos nutre bastante dentro de nuestra atención, porque de ahí podemos saber si el paciente va a traer lesiones internas. Muchas veces el paciente viene completamente ileso, aparentemente no vemos nada más que pequeñas escoriaciones o algo, pero si sabe que el paciente se eyectó, se proyectó por el parabrisas, ya desde ahí sospechamos que el paciente puede tener un traumatismo craneoencefálico, trauma cervical, trauma torácico, trauma abdominal, trauma pélvico, y desde ahí tenemos que empezar el manejo y empezar a valorar las posibles complicaciones que pudiera. Si eso no lo hacemos, les reitero, vamos a dejar de pasar por desapercibido muchos elementos, y por lo tanto nuestro paciente pudiera complicarse. ¿Alguien levantó la mano? ¿Milena? Sí, por aquí está Milena, puede hablar. Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Bueno, es que no alcancé como a preguntar ahorita, pero pues digamos, mi duda es con respecto a la reanimación en camino. ¿No sería pues como, digamos, cómo garantizamos una calidad de compresiones, especialmente, y pues sin tener en cuenta el riesgo que tiene el reanimador de golpearse o algo haciendo compresiones? ¿No sería adecuado como parar un poco, revisar pulso, dar compresiones y determinar si es buena idea seguir? Si nuestro paciente en el momento de la escena empieza la parada cardíaca, evidentemente en el sitio iniciamos reanimación. Si durante nuestro traslado el paciente presenta parada cardíaca, lo correcto es iniciar la reanimación, pero también lo correcto es llevar al paciente a la unidad hospitalaria más cercana. Recordemos que en medicina no hay enfermedades, por ejemplo, hay enfermos y cada paciente tiene su particularidad. Tenemos que valorar mucho la situación. Les decía, cuando valoramos la escena en un lugar, valoramos porque queremos asegurar que primero sea seguro para nosotros darle la atención y posteriormente al paciente. Pero muchas veces también traspolamos en el sentido, esa idea en que el lugar de dar la reanimación sea adecuado, ¿no? ¿A qué me refiero? Si la ambulancia tiene lo necesario para dar una buena reanimación, yo puedo dar la reanimación de mi paciente y continuar mi traslado. Si mi unidad hospitalaria, unidad de transporte no tiene lo necesario, pues entonces sí, si el trasladarlo no va a ayudar a garantizar una reanimación correcta, pues entonces pudiera pensar en valorar, tal vez parar y tratar de recuperar al paciente. Pero si no tengo lo necesario para darle las medidas de soporte, entonces sí debo de buscar trasladado de forma inmediata a la par que estoy reanimando a mi paciente. ¿Cuántas veces hemos llegado a nivel hospitalariamente y viene los compañeros de prehospital reanimando al paciente y nosotros le damos la continuidad? Y eso es lo que le salva la vida a nuestro paciente. Entonces, lo hemos visto, no retrasar la reanimación en ningún paciente de parada cardíaca. Eso es lo que va a ayudar a que salga adelante, ¿no? Entonces, yo considero trasladar al paciente, y si en el momento del paciente presentar una parada cardíaca, pues yo debo de continuar mi reanimación en lo que llego a la unidad más cercana, avisar al hospital receptor de la situación para que estén también preparados, ¿no? Porque probablemente nos paremos a medio camino y le estamos dando unas buenas compresiones y una buena ventilación, y está correcto, pero tal vez mi paciente requiera de algo más que no lo voy a tener disponible.
mientras yo garantice unas buenas compresiones, unas buenas ventilaciones, puedo mantener a mi paciente hasta que llegue ya a la unidad receptora para que le dé el tratamiento o las medidas de soporte complementarias, ¿no? Bueno, señor, muchas gracias. Adelante, Carlos. No. Bueno, entonces proseguimos. Hacer un examen físico completo de pies a cabeza, ¿no? Frente, cráneo, cara, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades, tenemos que revisar. Actualmente, a nivel hasta hospitalario, se utiliza el uso del ultrasonido, la insonación, nos permite ver lesiones que no podemos distinguir a simple vista, ¿no? Problemas de hemoneumotórax, problemas de sangrado en cavidad abdominal nos puede ayudar, problema de tamponade cardíaco a través de la insonación de la ventana pericárdica, nos permite, también es válido, lo podemos utilizar si estamos entrenados y lo mejor si tenemos el equipo, ¿no? Evaluar fracturas abiertas, lesiones vasculares, compromiso focalizado para inmovilizar y poder cohibir la hemorragia, eso es importante. Y no olvidar que durante la escena, durante el traslado y una vez llegando también al hospital, a nivel hospitalario, tenemos que estar revalorando continuamente a nuestros pacientes, nuestros signos vitales, estado respiratorio, perfusión, porque a veces nos quedamos con la primera impresión en el sitio y ya no revaloramos. Continuamente tenemos que estar revalorando a nuestros pacientes porque ellos son muy lábiles y por lo tanto nos cambian en el escenario por completo. Entonces, eso es muy importante que en todo momento estemos revalorando a nuestro paciente. ¿Cómo empezamos a manejar a nuestro paciente? Bueno, ya hicimos una evaluación inicial, detectamos problemas de nuestro paciente. Bueno, pues obviamente cada minuto es importante, cada minuto cuenta dentro de nuestra atención de nuestro paciente, ¿verdad? A nivel prehospitalario, bueno, minimizar el tiempo de la escena, si es que así lo permite, es decir, evaluamos, extraemos a nuestro paciente, estabilizamos y trasladamos, sería lo ideal, entendiendo que a veces la escena se vuelve muy complicada y que tienen que ustedes hacer esfuerzos impresionantes para poder extraer a un paciente, ¿verdad? Asegurar la vía aérea, control de hemorragia, protección cervical, como ya lo acabamos de revisar, administración de oxígeno, buscar vías intravenosas o intraóseas, una monitorización y preparar para el traslado y evidentemente avisar a la unidad receptora de la situación para prepararnos, ¿no? Porque eso es de vital importancia. Adelante, levantado la mano, servicio de emergencia. Ya puedes hablar. Hola, muy buenas noches desde Honduras. Un placer, doctor. Yo sé que ya vamos por otra parte del trauma, pero lamentablemente en nuestro país, en Honduras, a veces nos encontramos solamente con 2 rescatadores. Creo que compartiendo con la pregunta de algunos compañeros, volviendo a la parte que tenemos un poquito de duda y ahora se hizo una duda prácticamente internacional, es porque la AJA nos manda a nosotros a detener la unidad para poder dar reanimaciones de alta calidad y revalorar el paciente hasta que cumplamos los ciclos y el tiempo para poder continuar nuestro trayecto. Entonces, la pregunta surge respecto a ese protocolo que nos manda la AJA en este caso. Entonces, lamentablemente aquí está en juego. Me detengo, pierdo tiempo, dando RCP de alta calidad, continúo o le doy reanimaciones de alta calidad, pongo en riesgo el paramédico que debe de ir en una posición no adecuada dentro de la ambulancia. Entonces, por eso es la pregunta. Ok, ya entendí. Sí, y bueno, si somos 2 elementos y uno es el que conduce y el otro que va vigilando, evidentemente para garantizar una RCP de calidad tengo que tener ayuda, ¿no? No puedo dar una reanimación solo, requiero al compañero. Si este fuera el caso, evidentemente
paro e inicio la reanimación de mi paciente, pero a la par estoy solicitando apoyo de algunos otros compañeros que vengan inclusive con un soporte unidad avanzada para darle la atención inicial, completamente de acuerdo, ¿no? Pero en el entendido, si dentro de la atención de mi paciente cuento con 2, 3 compañeros, pues evidentemente mientras 2 compañeros están dando la reanimación, el otro compañero está priorizando el traslado inmediatamente a mi paciente. Cada escena es diferente, cada situación es diferente, cada país es diferente. Decía hace rato, siempre nos dicen consulta sus protocolos locales. Si sus protocolos locales establecen que primero, ante la situación, priorizan en ningún momento estamos dejando de reanimar al paciente, no sé si me explico, ¿sí? Pero es muy importante particularizar en el momento que estemos viviendo, es decir, dónde estoy, qué es lo que tengo y qué es lo que debo de priorizar. Si, evidentemente, si en el sitio del accidente el paciente presenta, yo tengo que darle reanimación, sino que voy a trasladar, ¿sí me explicó? Es decir, yo tengo que tener paciente para poderlo trasladar. Si una vez que dimos los esfuerzos dentro del sitio del evento, la atención, y el paciente ya no hubo forma de, bueno, pues podemos dar concluido la reanimación bajo los criterios establecidos, ¿no? Pero yo lo que quedó muy claro es que en ningún momento dejamos de trasladar a nuestro paciente y aparte tendríamos que entrar en el tema de reanimación en situaciones especiales y ese es otro tema y ese es otra área que con gusto en algún momento podemos platicar y tocar. Ahorita estamos hablando del paciente que sufrió un trauma en que empezamos una evaluación y sistematizada a través de un ABCDE o un XABCDE y que estamos dándole manejos. Pero con gusto podemos en otro momento, en otro seminario, platicar de la reanimación en situaciones especiales, porque yo les voy a decir una cosa, el paciente con neumotórax a tensión, tú quieres manejar una vía aérea definitiva en ese paciente, si tú lo entubas y ventilas, lo vas a llevar a una parada cardíaca, porque primero la atención es descomprimir el tórax, ¿sí me explico? Entonces tenemos que particularizar mucho la situación en la que estemos y establecer sus protocolos locales, porque hablo por México, porque a veces nos dicen, ¿por qué damos cursos basados con recomendaciones americanas? Porque son los que nos acercan más a lo que podemos hacer. Sin embargo, yo siempre les digo, ellos abren la puerta de su hospital y tienen una terapia, tienen una sala de hemodinamia. Nosotros abrimos en México en un hospital y vemos un estacionamiento grandote. Es decir, tenemos diferentes situaciones que tenemos que, nos dicen, esto es lo recomendado, pero los protocolos que ustedes establezcan que mejor les funcione, eso es lo que tenemos que desarrollar. De pronto, añadiendo algo ahí lo que decía el doctor y pues entendiendo lo que es el compañero, es que las guías nos indican algo para que el paciente tenga una mejor tasa de supervivencia, pues de acuerdo a su trauma, ¿sí? O de acuerdo a la emergencia que suceda. Pero hay que tener en cuenta que ellos se guían mediante los tiempos de desplazamiento porque ellos tienen centros de trauma mucho más cerca, ¿sí? Y pues digamos los equipos y todo que utilizan ellos pues tienen la viabilidad para que el vehículo se estacione y pues realicen lo que son maniobras de alta eficiencia. A comparación de otras localidades, por ejemplo, si nosotros tenemos un centro de trauma 40 minutos, no nos vamos a poder detener 2, 3, 4 minutos para dar esa reanimación de alta eficiencia, sino que pues más bien aprovechamos esos 2 o 3 minutos en desplazamiento para que pues cuando lleguemos ya al centro de trauma o pues el centro hospitalario de mayor nivel, hagan realmente pues con los equipos adecuados y pues le puedan dar la totalidad del tratamiento. Así es, así es. Entonces, de pronto decía anexar algo más, servicio de emergencias para continuar. Sí, no solamente pues para agradecer ahí por la respuesta y creo que debemos de, como nos decían en la clase de ayer, ¿verdad? Implementar los protocolos con lo que tenemos y basarnos a eso. Lamentablemente, pues nosotros en Latinoamérica dependemos mucho de lo que son los lineamientos americanos,
que lamentablemente en Latinoamérica, como decía el compañero anteriormente, no tenemos las capacidades como ellos los tienen, como por ejemplo se encuentran un desfibrilador externo automático cada media cuadra, nosotros a duras penas tenemos uno. Así es, pero sin embargo, a veces el saber transmitir la información, la comunicación, porque muchas veces a lo mejor no cuento con un DEA, un desfibrilador, pero si yo le hablo al servicio prehospitalario, hablando de la personal civil, cuando les decimos eso, yo le estoy dando a entender al servicio de emergencias que tengo un paciente en parada cardíaca. Y entonces los tiempos tendrán que acortarse. Y entonces, dentro de un hospital, si yo aviso que tengo un paciente víctima de trauma en parada cardíaca, nosotros tenemos que, sabemos que también tenemos el tiempo contado una vez que llegue. Entonces, la comunicación es vital, conocer nuestros protocolos locales que mejor nos funcionen, basados en unas guías, en unos lineamientos, está muy bien, ¿no? Pero entendiendo que cada situación, cada país, cada entidad es diferente y tenemos que trabajar a veces con lo que tenemos, ¿no? Bueno, por aquí también teníamos otra mano levantada, Alexis Caicedo. Alexis, buenas noches. Buenas noches. Ahí ya como para hacer un aporte más que todo en la parte del manejo inicial del trauma. Pues el trauma realmente es algo muy extenso. Hablar de trauma y hacer referencia de que las guías, tanto americanas como de pronto los que enfocan también a las europeas, pues es un protocolo que no es una cadena de fuerza para ninguno de nosotros. Cada paciente es diferente, cada paciente es un mundo diferente en un accidente, en un evento, y algunos podemos tomar la decisión de reanimar en el camino, otros pueden detenerse, o sea, son decisiones propias siempre y cuando no incumplamos nuestros protocolos locales como tal. El trauma, vuelvo y lo repito, es muy extenso, cada trauma es diferente, podemos encontrar traumas desde los más leves a traumas de verdaderamente exagerados en la parte de atención prehospitalaria. Creo que es un mundo muy amplio y nadie tiene la verdad absoluta como tal. Por eso constantemente hay actualizaciones en nuestras guías. Próximamente tendríamos las de la AJA próximo mes. Entonces es un mundo constante de cambios. Entonces el manejo del trauma va a estar cambiando y todos vamos a tener un concepto totalmente diferente en este punto. Sí, completamente. Sin embargo, la columna es la misma. Obviamente, bajo evidencia es que nos hacen las recomendaciones, ¿no? Cuando se actualizan las diferentes guías de los diferentes tipos de atenciones. Entonces, si a nosotros nos queda claro, bueno, finalmente ahora solamente tenemos que sumar a esa atención la nueva recomendación basado en esas recomendaciones, ¿no? Como bien dices, no es una verdad absoluta, simplemente nos dicen si lo hacemos de esta forma, va a ser un poquito más fácil en el manejo de nuestros pacientes. Si están de acuerdo, continuamos. Claro que sí, doctor. Bien, entonces ya hablamos a nivel prehospitalario. A nivel hospitalario, bueno, pues una vez teniendo la certeza de que nos va a llegar un paciente con esas condiciones, activamos un equipo de trauma que esté listo para la atención. Adicionalmente, solicitamos estudios a nivel de la cama del paciente, radiografías, laboratorios que nos nutran más de información de nuestras condiciones de nuestro paciente. Y evidentemente, si hay una situación de cirugía, pues activa el equipo quirúrgico para que intervenga, ¿no? Ya sea a través de un control de daños, lo que se determine dentro de quirófano se vuelve un escenario ya diferente. Tenemos un escenario prehospitalario, intrahospitalario, y de repente se vuelve ya otro escenario dentro de una sala de quirófanos o una sala de terapia intensiva, ¿no? De nuestro paciente. Puntos claves en el manejo inicial de nuestro paciente, pues tenemos que reconocer siempre la gravedad de nuestros pacientes, ¿no? Lo decíamos, no todos los pacientes necesitan la misma intensidad de manejo. El paciente puede tener un trauma solamente localizado y el resto del organismo no presentar mayor problema, o realmente un trauma múltiple donde tenemos paciente con traumatismo cervical, torácico y abdominal, y entonces el abordaje se vuelve más multidisciplinario dentro de nuestra atención de nuestros pacientes. A través de los paramédicos, personal de enfermería, médicos de urgencias, anestesiólogos, cirujanos, imagen, tenemos que tener bien identificado dentro de nuestro hospital
y dentro de nuestras áreas, ¿no? Bien coordinados, eso fuera lo ideal. La realidad es que no, nos cuesta trabajo trabajar en equipo, no tenemos esa cultura muchas veces de trabajar en equipo y eso hace que se retrase mucho la atención. Protocolos establecidos dentro de su unidad a través de las guías ATLS, PHTLS y TLS, todos los live support que podamos establecer o conocer y que todos de nuestra capacidad de homólogos, eso es importante, ¿no? Dentro en el área prehospitalaria, minimizar el tiempo de atención de la escena, asegurar la vía aérea, controlar, estabilizar la columna, manejo del shock una vez que lo reconozcamos y evitar demoras innecesarias, eso es lo importantísimo, ¿no? Hablamos de que es un paciente que a pesar de su gravedad todavía está con nosotros, ¿no? Y que sí, evidentemente puede cambiar su estado, en cuestiones de segundos, en cuestiones de minutos. Si lo vamos a trasladar, debe ser lo más estable, es lo que les decía. O sea, si nuestro paciente está muy inestable, ni lo movemos, ¿no? Entonces ahí le damos toda la atención. Si nuestro paciente está dentro de su situación lo más estable, entonces lo trasladamos bajo la monitorización y cuidados durante traslados, saber dónde es nuestra unidad más cercana, para poderlo trasladar, ¿no? El uso de soluciones, de fluidos y administrar oxígeno si fuera necesario. En muchos países tienen la coordinación médica dentro de sus unidades prehospitalarias y muchas veces se va asesorando, se hace telemedicina en muchos lugares, y desde un centro se va regulando la atención del paciente, ¿no? Entonces se cuenta con esos apoyos que también llegan a ser muy vitales para el paciente, ¿no? En el hospital, pues trasladar al paciente en el área adecuada de choque, de trauma y activar los recursos necesarios, ¿no? Desde el servicio de cirugía, quirófano, imagen. Dentro del hospital también se hace una revaloración constante de nuestros pacientes, ¿no? Se hace intervención de las heridas, ya sea de forma en el sitio del área de choque o inmediatamente en el área de la cirugía, ¿no? La importancia del tiempo de oro es importantísimo. Lo que siempre hemos hablado, las primeras horas son importantísimas dentro de la atención del trauma, desde que viene el evento hasta que llega a la unidad, porque eso hace que las probabilidades de que ese paciente salga adelante sean muy altas, a diferencia de no darle la atención o lo necesario, ¿no? Dentro de los mismos hospitalarios, el uso de transfusión masiva, protocolos de transfusión, es importante, claro, bajo los criterios establecidos y también sabiendo los riesgos que esto pudiera conllevar, ¿no? Manejar el dolor también del paciente, eso también es muy importante. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que administramos, porque muchas veces eso nos compromete tanto patrones respiratorios, hablando de los usos de los derivados de la morfina, ¿no? O inclusive nos altera el estado neurológico de nuestro paciente y entonces nos puede dar un falso positivo, un falso negativo de alguna situación, ¿no? Y prevenir las complicaciones, ¿no? Prevenir la hipotermia de nuestro paciente, prevenir la acidosis, la coagulopatía, porque pues ya lo vimos, forma el famoso triada de la muerte, o el diamante de la muerte con eso de la hipocalcemia, ¿no? Entonces también eso a nivel hospitalario se tiene que cuidar en nuestro paciente. Conclusión, en un paciente de trauma lo urgente es una valoración ABCD o XABCD, es fundamental para detectar aquellas que ponen en riesgo la vida y actuar inmediatamente, ¿no? La valoración secundaria no es menos importante. Sin embargo, el tener información y una evaluación completa también nos aporta datos dentro de la situación de nuestro paciente, ¿no? Dentro del manejo inicial, ya sea del área prehospitalaria y intrahospitalaria, tenemos que basarnos en protocolos claros dentro de nuestra institución, basados o fundamentados bajo guías internacionales, cual sea que elijamos dentro de nuestra unidad, pero sin embargo, traspolarlos, ¿no? Tropicalizarlos, como decimos aquí en México,
a nuestra unidad, a nuestro entorno, a nuestra comunidad donde vivamos, ¿no? Y evidentemente lo decíamos al principio, ¿no? ¿Cuáles son nuestras barreras a las que nos enfrentamos, ¿no? La desigualdad geográfica, los recursos limitados y algo muy importante a veces es que muchas veces entre nosotros mismos no estamos capacitados en la atención de nuestros pacientes, tenemos capacitación a medias o a veces ni siquiera eso, y eso hace que no podamos entendernos, no podamos identificar alguna posible situación, porque a veces ojalá fuera un único paciente siempre, pero a veces nos llegan 2, nos llegan 3, y mientras le echamos toda la ciencia a uno, descuidamos al segundo o al tercer paciente, ¿no? Entonces, todos tendríamos que estar en la misma línea para poder darle una buena atención de nuestros pacientes. Hablando del caso inicial del paciente que impacta con la motocicleta, bueno, el paciente llegó con daño torácico, hemorragia activa y estado de conciencia alterado. Se aplica el ABCD del paciente, el cual se asegura una vía aérea, hubo un control de sangrado, se estabiliza a través de una descompresión torácica y se traslada a la unidad con una capacidad quirúrgica adecuada, ¿no? Gracias a esta coordinación rápida y aplicación de los siguientes pasos, imaginémonos que el paciente se estabiliza, se reduce esa hemorragia, logra una ventilación adecuada y el paciente puede recuperarse, ¿no? Eso fuera en un mundo idóneo, ¿no? Desde tener equipos entrenados, tener los insumos adecuados, tener una comunicación adecuada y evidentemente cada uno de los elementos que integran esa atención capacitados. De esa forma vamos siempre a poder lograr una recuperación de nuestro paciente, que ese sería el objetivo. Reiterando, van a ver a lo largo de la semana, o ya lo están viendo, manejo específico del trauma torácico, del trauma craneoencefálico, del trauma abdominal cerrado, del trauma pélvico, de trauma en situaciones especiales, hablando de un trauma en embarazo, en un trauma en el paciente geriátrico, van a tener grandes ponentes, pero la estructura, la columna principal es esto, ¿no? Una evaluación sistematizada, teniendo bien definidos nuestros protocolos y capacitándonos día con día, ¿no? Porque como bien dicen, las guías AJA cambian ahorita en octubre, las guías ATLS cambian en tal fecha, las guías, las que ustedes gusten y manden, van a estar cambiando y se van a estar agregando o van a estar quitando elementos que tal vez en el análisis que hacen en estos grandes consensos ven que ya no es viable, o van a estar agregando más elementos, pero la estructura, la base, la columna, el esqueleto de nuestras atenciones, es así, no va a cambiar, ¿sale? Entonces sí tenemos que siempre estar teniendo en nuestra mente cada vez que llegue un paciente. Alguno de la bibliografía que podemos revisar si están de acuerdo y pueden checar, existe bastante. Y bueno, el esfuerzo de hoy es el resultado de mañana gracias a una buena preparación. Yo quiero felicitarlos a todos por estar aquí, por escucharme. Me da gusto que podamos debatir, me da gusto que podamos traer nuestras ideas, porque de eso se trata estos foros, estos seminarios. Cada uno de ustedes es experto, cada uno tiene preparación y cada aporte nutre y nos ayuda a mejorar nuestra práctica diaria, de verdad. Estos son mis redes, nos gustan seguir a través de la página. Y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor, pues por sacar ese espacio para poder compartir esta ponencia, ¿sí? Poder reforzar ese conocimiento en la parte de valoración y atención inicial del trauma. Sabemos que, pues, como lo mencionaba, hay diferentes guías las cuales nos
nos dan como ese lineamiento, pero pues todo se aplica dependiendo al entorno, a la localidad donde nos encontremos, ¿sí? Y los protocolos locales que se hayan creado bajo esas guías. No sé si de pronto alguien desee o desea realizar alguna consulta, puede levantar la mano para habilitarle el micrófono. Me comenta Isabela Tambón. Dice, ¿podrías mencionar, por favor, algo sobre la fractura de cadera y pelvis? ¿Cómo exponer al paciente para nosotros saber por cuál está cursando y su manejo? Bueno, no quiero adelantarme a alguno de mis compañeros que más adelante va a exponer el tema en particular, pero desde que hacemos nuestra exploración de nuestro paciente, desde que sabemos mecanismo de lesión, podemos determinar si el paciente va a tener probablemente una lesión a ese nivel. Y una vez haciendo una evaluación completa de nuestros pacientes, del paciente podemos determinar, obviamente una fractura de pelvis no es visible, pero podemos determinar la estabilidad de la misma a través de una revisión de puntos importantes anatómicos de la pelvis y sumado a datos, signos vitales de hipotensión, ¿no? Pudiéramos sospechar que nuestro paciente está presentando una fractura de pelvis, que son uno de los mayores problemas que tenemos porque son fracturas que acumulan bastante sangrado a su interior, hasta 2,000 mililitros, ¿no? De sangrado nos puede dar 2,000, 2,5. Son pacientes inmediatamente que muestran datos de choque y evidentemente tendríamos que, a la hora de sospecharlo, iniciar el manejo con un estabilizador de pélvico, ya sea a través de un cinturón, que actualmente existen los cinturones neumáticos, que nos queda claro que no los vamos a tener y a veces nos basamos con la típica sábana, ¿no? Que amarramos a nuestro paciente, sin embargo, pues no sería lo ideal. Entonces, a través de una evaluación completa podemos determinar y sospechar y recordar que lo que el cerebro no sabe, los ojos no lo van a ver. Entonces, por eso están aquí, para reforzar con los diferentes compañeros que van a presentar temas, los diferentes puntos, las perlas que nos van a dar ellos, para ya en particular ver así que las particularidades de cada área. Claro que sí, doctor. Como usted lo mencionaba, ya pues precisamente a partir del día de mañana ya iniciamos lo que es trauma por sistemas, ¿sí? Entonces estará compartiendo pues el complemento de esta primera parte que es la valoración inicial de nuestro paciente. Entonces, no sé si alguien más. María Reguín. María, ¿puedes habilitar el micrófono? Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpa, yo tengo una pregunta. En un menor de edad se encuentra en su silla, vaya, dentro del vehículo, un accidente automovilístico. Signos de alerta que nos puedan, vaya, dar, a entender que hay alguna lesión. Visiblemente el menor que no tenga ninguna lesión, ¿qué nos podrías compartir en esa parte, por favor? Sí, obviamente al hacer una evaluación, ver el estado de conciencia de nuestro paciente, el color inicial de nuestro paciente, hablando de la evaluación del menor, utilizamos el triángulo de la evaluación pediátrica, ¿no? Vemos la apariencia, la respiración y la coloración. Y muchas veces no vemos nada visible, pero si el paciente está letárgico, está con tono muscular disminuido, vemos un patrón respiratorio alterado y vemos una palidez o presencia de cianosis de tegumentos, damos por hecho que el paciente está comprometido. Y al igual que en un adulto, iniciamos nuestro manejo de la misma forma, entendiendo que es un grupo especial, entendiendo que muchas veces el menor no nos da inicialmente datos sugestivos de alguna patología, porque por su propia fisiología, su propio grupo de edad retrasa, yo les digo, amortiguan mucho, por así decirlo, pero al conocer mecanismos de lesión o de evento, o la cinemática del trauma, que ya vieron ese tema, tenemos que sospechar las posibles lesiones y bueno, reiterando, la apariencia, la respiración y la coloración nos va a decir mucho de ese pacientito. Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, continuamos con Vicente Salgado. Vicente, ¿puedes habilitar el micrófono? Vicente. Creo que ya se fue Vicente. Bueno, no sé, la última pregunta, pues si alguien desea, dice Andrei Guillem. Andrei, ¿puedes habilitar el micrófono? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, una duda. En accidentes automovilísticos, pacientes pediátricos, o sea, el portabebés me sirve como para hacer una extracción rápida. Acláreme esa pregunta allí. Obviamente, fuera de si es una extracción rápida, primero pues tenemos que valorar muy bien a nuestro pacientito, ¿no? Ver en qué condiciones está. Finalmente el bebé va en una posición de sentado y conociendo la cinemática pudiéramos deducir, ¿no? Qué posibles lesiones pudiera traer. Realmente, si extraigo la silla, de todas maneras lo va a tener que seguir, lo tengo que extraer de la misma para poderlo llevar a un área adecuada de valoración. Entonces, no tanto la extracción rápida va a favorecer mucho el estado del paciente. Más bien, la recomendación sería evaluarlo muy bien en el momento en el que está, así como normalmente evaluamos a un adulto o cualquier pacientito, y una vez que determinamos, entonces tomar las medidas adecuadas. Ejemplo, si este paciente que hablamos inicialmente en el caso tuviera casco, le retiramos el casco, no se lo retiramos. Algunos nos dicen que sí, otros nos dicen que no, y otros nos dicen lo retiramos en manos expertas. Es decir, tenemos que garantizar en todo momento la integridad de nuestro paciente y si eso amerita retirarlo de la silla, eso sería lo mejor, pero de forma, como bien dice Fabio Parra, de forma segura. Entonces, no garantiza nada el extraerlo a través de la silla porque al final lo tengo que llevar inmediatamente a una camilla para poder dar una valoración complementaria, ¿no? Entonces, muchas veces la misma silla va a estar atorada dentro del vehículo, ¿no? Si es un medio seguro de protección, claro, a diferencia del niño que no viene asegurado, ¿no? Entonces, valorar muy bien al niño y extraerlo de forma segura, eso es lo que va a ayudar a que salga adelante, ¿no? Ok, gracias por aclarar esa duda allí. A ti, André. Saludos. Bueno, ya para ir finalizando, pues doctor, agradecerle por estar aquí en este pequeño espacio compartiendo digamos, estos tips importantes, sí, refrescando de pronto esos conocimientos referentes a la valoración y manejo del paciente en trauma. Asimismo, pues invitarlos para que lo sigan en las redes sociales, lo que es Psicoemergencias en Facebook y Psico Bagio en Instagram, pues para que puedan ver las publicaciones, puedan ver las actividades presenciales también, un centro autorizado pues en sus diferentes programas internacionales, ¿sí? Y pues todos los artículos que nos publican allí en las redes sociales, unos artículos médicos también y actualizaciones. Sí, muchísimas gracias y de verdad fue un placer, fue un buen grupo como siempre, me encanta que sea muy participativo, todo esto nutre y bueno, todos los días tenemos que prepararnos y actualizarnos, ¿no? Porque lo que bien dijeron, lo que hoy es verdad, para mañana ya no es, entonces tenemos que estar actualizados y felicitarte como siempre por estos eventos. Ojalá pronto nos veamos de forma presencial y será un gusto saludarte y bueno, a todos, la verdad es
ver que vienen están de diferentes países, pues bueno, eso es muy gratificante. Muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Y también pues estaremos pronto de manera presencial en otras actividades. Asimismo, invitarlos para el día de mañana en la ponencia de trauma en cabeza, trauma craneoencefálico, un tema también muy importante, pues que viene amarrado con todos los temas que se vienen realizando desde el primer día de la ponencia. Mañana nos acompaña el doctor Máximo Valero, de acá de Colombia, entonces un gran instructor y ponente en sus diferentes programas académicos. Doctor, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Esperamos que nos pueden acompañar en las próximas ocasiones, ya pues en este tercer trimestre de este año con el nuevo proyecto para el mes de diciembre, el otro congreso. Entonces, ahí la invitación pues queda abierta, así mismo a los participantes pues que nos acompañaron hasta el final de la actividad. Los esperamos mañana, se estará compartiendo el link en el grupo de WhatsApp y pues doctor, que pase una feliz noche, un buen descanso, así mismo para todos los asistentes del día de hoy. Vicente levantó la mano. Ya Vicente, regresó. ¿puedes habilitar el micrófono? Si de pronto tiene dificultades con el audio, lo puede escribir en el chat. Sí, y si no, a través del correo pueden hacer llegar las diferentes preguntas si todavía tienen dudas. Yo les agradezco mucho, bonita noche, saludos desde México, saludos a toda Latinoamérica, les mandamos un fuerte abrazo. Claro que sí, las personas que de pronto tienen alguna inquietud referente al tema, pues pueden escribir aquí en el chat, se va a dejar habilitado unos minuticos y al finalizar, pues ya estaremos revisando la grabación y se las estamos enviando directamente al doctor, pues para que la pueda revisar y darle pues su respuesta a la persona que realizó la consulta. Doctor, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, pues que tenga un feliz descanso, las personas que encuentran laborando, un feliz resto de turno. La plataforma queda habilitada unos minuticos para que puedan escribir su consulta en el chat y pues invitarlos a que nos sigan en las redes sociales Rescate Norte Cauca en Facebook, Instagram y las ponencias estarán subiendo al canal de YouTube Capacitaciones APH para que también se suscriban y nos apoyen en este proyecto. Que pasen una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, muy buena, muchas gracias. Bueno, feliz noche para todos. Que descansen los que están de turno, un excelente turno. Y al doctor Daniel y al grupo Norte Cauca, muchas gracias por esta actividad. Muy buena ponencia por parte del doctor.